Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a nosotros, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos secretos, analizar algunas situaciones y, sobre todo, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por la cabeza de muchos: Hande Erçel siempre tuvo razón. Y aún más importante, ¿cuál fue la impactante reacción de Kerem Bürsin ante todo esto? Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo esta historia de cerca, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. Y créanme, nosotros también. Por eso hemos preparado un vídeo lleno de información jugosa, análisis detallado y, por supuesto, mucha especulación sana. Así que si son fans de Hande, si son fans de Kerem, o si simplemente disfrutan de un buen drama de celebridades, este es su lugar. Les prometo que este vídeo los mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. Pero antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre hay algo interesante para ver. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta el vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte porque esto se va a poner interesante. Recordemos cómo empezó todo. El boom de Esenkal. La química innegable entre Hande y Kerem. Las miradas, las sonrisas, los gestos que traspasaban la pantalla. Era evidente para todos que había algo especial entre ellos. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también tejió una red invisible de expectativas sobre sus vidas personales. Al principio, ambos negaron cualquier relación. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión. Pero, vamos a ser honestos, ¿quién les creyó? La evidencia era demasiado abrumadora. Los fans estaban obsesionados, creando teorías, analizando cada interacción. Y poco a poco la presión fue creciendo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y análisis, con cada like, cada comentario y cada aparición pública siendo minuciosamente escudriñada en busca de pistas. Los portales de noticias del corazón se frotaban las manos, alimentando la hoguera de la especulación con titulares provocativos y fotos robadas. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sabíamos: estaban juntos. La noticia explotó en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, la historia de amor que todos querían vivir. Los hashtags _Anker y _Kerem Hande se convirtieron en trending topics mundiales, inundando las plataformas con mensajes de felicitación, collages de fotos y vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos en la serie. La industria del entretenimiento celebraba el nacimiento de una nueva power couple, anticipando portadas de revistas, contratos publicitarios lucrativos y una oleada de proyectos conjuntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A medida que su relación avanzaba, empezaron a surgir los problemas. Las agendas apretadas, la presión de los medios, las expectativas de los fans. Todo esto empezó a pesar sobre la pareja. La vida de ensueño que proyectaban ante el mundo era esconde detrás una realidad mucho más compleja y desgastante. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje y los compromisos promocionales les dejaban poco tiempo para cultivar su relación y disfrutar de momentos de intimidad. La constante vigilancia mediática, con paparazzi acechando a cada esquina y reporteros ávidos de cualquier escándalo, les impedía llevar una vida normal y espontánea. Y por supuesto, empezaron a aparecer los rumores de crisis. Que si Hande estaba celosa de alguna compañera de Kerem, que si Kerem no le dedicaba suficiente tiempo a Hande, que si sus personalidades chocaban. Los medios de comunicación se alimentaban de cada rumor, creando una tormenta de especulaciones. Las fuentes anónimas, supuestamente cercanas a la pareja, filtraban detalles jugosos a la prensa, alimentando la narrativa de una relación en crisis. Los foros de fans se llenaban de debates acalorados, con bandos enfrentados defendiendo a uno u otro miembro de la pareja. La tensión era palpable y la atmósfera se volvía cada vez más tóxica. Hande y Kerem intentaron mantener su relación en privado, alejados de los focos. Pero era imposible. Cada movimiento era analizado, cada foto era diseccionada. La presión era constante. Intentaron limitar sus apariciones públicas juntos, evitar los comentarios sobre su relación y proteger su intimidad.
Sin embargo, cada intento por preservar su privacidad era interpretado como una señal de distanciamiento y alimentaba aún más los rumores de ruptura. La paradoja era cruel: cuanto más intentaban proteger su relación, más se veían acosados por la prensa y los fans. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Ande y Kerem habían terminado. La decepción fue palpable. Los fans estaban devastados. ¿Cómo podía ser que la pareja perfecta se hubiera roto? ¿Qué había pasado? El tsunami de reacciones en las redes sociales fue abrumador. Lamentos, reproches, teorías conspirativas y mensajes de incredulidad inundaron las plataformas. Los portales de noticias se apresuraron a publicar la noticia, analizando las posibles causas de la ruptura y buscando testimonios de allegados. El cuento de hadas había llegado a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y un sinfín de preguntas sin respuesta. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras. Ambos se mantuvieron herméticos al respecto. Algunos decían que era por las agendas incompatibles, otros que era por la presión de los medios, otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Los comunicados oficiales fueron escuetos y diplomáticos, evitando entrar en detalles y pidiendo respeto a su privacidad. Sin embargo, la falta de información oficial dio pie a todo tipo de especulaciones y teorías, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente era una combinación de varios factores. Pero en medio de toda esta confusión, empezaron a surgir algunas pistas que apuntaban a que Andercel siempre había tenido razón en algunas de sus preocupaciones. Rumores de que Kerem no estaba siendo completamente honesto, de que no estaba comprometido al 100% con la relación. Estos rumores, aunque difíciles de verificar, añadieron una nueva capa de complejidad a la historia. Se hablaba de un Kerem más enfocado en su carrera y en su imagen pública, mientras que Ande buscaba una relación más estable y comprometida. Se decía que Ande se sentía insegura ante la popularidad de Kerem y su constante interacción con otras mujeres en el ámbito profesional. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de la ruptura, empezaron a circular algunas declaraciones de personas cercanas a la pareja que revelaban detalles sorprendentes. Estas fuentes anónimas, aparentemente con conocimiento de primera mano de la dinámica de la relación, pintaron un retrato más complejo y matizado de lo que se había percibido públicamente. Se decía que Ande era mucho más madura y centrada que Kerem. Que ella era la que llevaba las riendas de la relación, la que se preocupaba por el futuro. Que Kerem, en cambio, era más despreocupado y vivía el momento. Se describía a Ande como una persona ambiciosa y trabajadora, con una visión clara de sus objetivos profesionales y personales. Kerem, por su parte, era percibido como un espíritu libre, con una actitud más relajada y hedonista ante la vida. Estas diferencias de personalidad, aunque inicialmente atractivas, con el tiempo se habrían convertido en un punto de fricción. También se decía que Ande tenía ciertas inseguridades con respecto a Kerem. Que le preocupaba su actitud con otras mujeres, su falta de compromiso. Y que en varias ocasiones, le había expresado sus preocupaciones a Kerem. Se comentaba que Ande se sentía celosa de la atención que recibía Kerem por parte de sus compañeras de trabajo y de sus fans. Le preocupaba su tendencia a coquetear y su falta de límites claros en las interacciones con otras mujeres. Ande habría intentado hablar con Kerem sobre sus inseguridades, pero él habría minimizado sus miedos y restado importancia a sus preocupaciones. Pero aparentemente Kerem no había tomado en serio las preocupaciones de Ande. Había minimizado sus miedos, asegurándole que todo estaba en su cabeza. Y aquí es donde entra en juego la pregunta clave: ¿Andercel siempre tuvo razón? El menospreciar los sentimientos de Ande, tachándolos de celos infundados o exageraciones, habría generado una creciente desconfianza y resentimiento en la relación. La falta de empatía y comprensión por parte de Kerem habría alimentado las inseguridades de Ande y socavado la base de su relación. Si analizamos la situación con perspectiva, parece que sí. Parece que Ande había detectado ciertas señales de alerta que Kerem no había querido ver. Señales que al final terminaron por confirmar sus peores temores. Las señales de alerta, según las fuentes cercanas, incluían la falta de compromiso de Kerem con el futuro de la relación, su evasividad ante temas importantes y su incapacidad para ofrecer la seguridad emocional que Ande necesitaba. Estas señales, aunque sutiles al principio, se habrían intensificado con el tiempo, generando una creciente sensación de angustia y desilusión en Ande. Pero, ¿cuál fue la impactante reacción de Kerem Bürsin ante todo esto? Pues, según fuentes cercanas, Kerem se sintió muy dolido y sorprendido por la ruptura. No se esperaba que Ande terminara la relación. Pensaba que sus problemas eran solucionables. La decisión de Ande habría tomado a Kerem por sorpresa, dejándolo confundido y desorientado. Él creía que a pesar de los problemas, su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo.
La ruptura habría sido un duro golpe para su ego y una dolorosa constatación de que no tenía el control total de la situación. Al principio, Kerem intentó reconquistar a Ande. Le envió mensajes, le hizo regalos, le declaró su amor. Pero Ande se mantuvo firme en su decisión. Había llegado a un punto en el que ya no podía confiar en Kerem. Los intentos de Kerem por reconciliarse habrían sido percibidos por Ande como un esfuerzo tardío y poco sincero. La desconfianza ya se había instalado en su corazón, y la brecha entre ellos parecía insalvable. La reacción de Kerem a la ruptura fue una mezcla de incredulidad, arrepentimiento y resentimiento. No entendía por qué Ande había tomado esa decisión. Sentía que lo había juzgado injustamente. La incredulidad se mezclaba con el arrepentimiento por no haber valorado lo que tenía y el resentimiento por sentirse incomprendido y rechazado. Kerem habría luchado por procesar la ruptura, tratando de encontrar una explicación lógica a lo sucedido y lidiando con la frustración de no poder cambiar la situación. Pero con el tiempo, Kerem empezó a darse cuenta de que Ande tenía razón en algunas de sus preocupaciones. Empezó a entender que no había sido el mejor novio que podía ser. Y que había cometido errores que habían dañado la relación. La reflexión personal y el análisis retrospectivo habrían permitido a Kerem tomar conciencia de sus propios errores y de la validez de las preocupaciones de Ande. Habría empezado a entender que sus acciones habían tenido consecuencias negativas en la relación y que había contribuido, de alguna manera, a su final. Se dice que Kerem se sintió muy culpable por haber ignorado las preocupaciones de Ande. Que se dio cuenta de que la había dado por sentado. Y que se arrepintió profundamente de no haberla valorado lo suficiente. La culpa y el remordimiento habrían pesado sobre Kerem, atormentándolo con la idea de que había perdido una oportunidad valiosa por su propia negligencia. Habría lamentado no haber escuchado a Ande, no haberle prestado atención a sus sentimientos y no haberle demostrado el amor y el apoyo que necesitaba. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Ande había seguido adelante con su vida. Y Kerem tuvo que aceptar que había perdido la oportunidad de estar con ella. La aceptación, aunque dolorosa, habría sido un paso necesario para que Kerem pudiera seguir adelante y superar la ruptura. Habría aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el compromiso en una relación amorosa. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, es fundamental escuchar las preocupaciones de nuestra pareja. No podemos minimizar sus miedos ni ignorar sus sentimientos. Si nuestra pareja nos dice que algo le preocupa, debemos tomarla en serio y tratar de entender su punto de vista. La comunicación abierta y honesta es la base de cualquier relación sólida y duradera. En segundo lugar, es importante ser honestos y transparentes en nuestra relación. No podemos ocultarle nada a nuestra pareja. Debemos ser sinceros sobre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La confianza es fundamental para que una relación funcione. La falta de honestidad y la opacidad generan desconfianza y resentimiento, minando la base de la relación. Y en tercer lugar, es importante valorar a nuestra pareja. No podemos darla por sentado. Debemos demostrarle constantemente nuestro amor y nuestro aprecio. Debemos hacerle sentir especial y querida. El amor no es suficiente, es necesario demostrarlo con acciones concretas y con un compromiso constante. La historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo una relación puede desmoronarse si no se cuida y se valora. Es un recordatorio de que el amor no es suficiente. Se necesita compromiso, honestidad, confianza y respeto para que una relación dure. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el compromiso en el amor. Y aunque la historia de Ande y Kerem no tuvo un final feliz, podemos aprender mucho de ella. Podemos usar su experiencia para mejorar nuestras propias relaciones y para evitar cometer los mismos errores. El aprendizaje a partir de las experiencias ajenas es una herramienta valiosa para construir relaciones más sólidas y satisfactorias. En conclusión, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin nos muestra la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden poner a prueba cualquier relación. La comunicación honesta, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para superar estos desafíos. Y aunque la relación de Ande y Kerem llegó a su fin, podemos aprender valiosas lecciones de su experiencia. Parece que Ande, con su madurez y visión, detectó problemas que Kerem no supo o no quiso ver. La reacción de Kerem, una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y aceptación, nos recuerda la importancia de escuchar a nuestra pareja y valorar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre toda esta historia. ¿Creen que Ande siempre tuvo razón?
¿Qué opinan de la reacción de Kerem? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre hay algo interesante para ver. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. También no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Seguro que a ellos también les interesa conocer la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los queremos.